Hola, soy Eduardo Iniesta, soy comunicador, tengo bastantes años, ya 16, casi 17, dedicándome específicamente a los temas de diversidad sexual. Mi infancia fue bastante padre, si por ser gay están esperando a que les cuente, sufrí abuso, maltrato, vejaciones, pues la neta sí se los quedo a deber, porque fui bastante feliz, fui un niño deseado, fui un niño bastante protegido y muy contento. Yo me di cuenta de que no soy heterosexual desde que tenía como 4 o 5 años. Era una situación que yo me sentía atraído hacia mis compañeritos y las más bonitas del kinder y la reina de la primavera. Y decía, ¿qué les pasó? ¿Por qué no se fijan en el príncipe? A lo mejor no ubico el momento en el que salgo del closet porque nunca me sentí en él, pero sí ubico perfecto el momento en el que me metí yo solito, porque las reacciones de la gente al darse cuenta de cómo yo era o quién verdaderamente yo era, eran de susto y de preocupación, sobre todo de mi mamá. La primera vez que empecé a sentir maripositas fue en la primaria por el niño que cargaba la bandera, porque era el más bonito, el más inteligente y el más ñoño. Entonces a mí como que siempre me llamó la atención ese tipo de personalidades y yo me hacía la idea de que yo podía conquistarlo. Entonces empecé como que a escribir cartitas, pero sin nombre ni nada. Y cuando mis compañeros empezaron a dar cuenta que yo estaba como muy clavado con alguien de ese salón, no me quedó de otra más que inventar que no es para Pablo, es para Xochitl. Entonces terminé inventándome que yo estaba enamorado de Xochitl para poder estar cerquita del Pablo. Y todas las cartas que yo le escribía a Xochitl eran para Pablo. La primera persona con la que yo compartí la información de mi orientación sexual fue con mi mamá. Estábamos discutiendo no sé por qué cosa, haz de cuenta que porque creo que llegué borracho. Entonces yo utilicé la información de mi orientación sexual como bomba atómica. Así como que, y ya déjame en paz, si crees que me conoces tanto, tú sabes que yo soy gay. Quedó fulminada la mujer. No habló, no nada. Es la peor forma de salir del closet. Yo lo sé, no fue absolutamente nada bonito. Lo que habló y lo que me hizo actuar de esa manera fue la emoción, el coraje, la inmadurez. Y pues no lo recomiendo a nadie que salga del closet de la forma en la que yo lo hice. Yo estaba a punto de cumplir 18 años y justamente cuando me entregó mi regalo fue cuando me dijo que yo le debía una conversación. Ya a petición de ella, cuando nos sentamos a platicar y decirle pues yo estoy seguro que no te estoy confesando nada, que únicamente te lo estoy confirmando. La primera reacción de ella fue, ok, esto es algo entre tú y yo. Tu papá y tu hermana no tienen que saberlo. ¿La gente para qué? ¿Me tienes a mí? Nosotros solos contra el mundo. Entonces duramos muy poquito tiempo con esa dinámica, porque como alguien ya sabía que yo era gay, y empecé a tener como más manifestaciones de mi verdadera orientación sexual, y fue cuando mi papá empezó a preguntar demasiado. Que de hecho mi papá ya se había dado cuenta desde que yo estaba chavito, y cuando empezó a percibir esa distinción, a fuerzas me metió a clases de karate. Esa fue como que la forma en que mi papá me quiso ayudar. Y ya cuando yo me sentía más seguro con el apoyo de mi mamá, pues ya lo confirmó. De hecho, yo le dije, bueno, es que tú lo sabías. Tú para eso me mandaste al karate. Y yo me puedo romper el hocico con la gente allá afuera. Pero aquí no. Aquí sí los necesito a ustedes. Y mi mamá como que ya tenía un poquito más asimilada la situación. No, vas a ver que dentro de muy poquito nos vamos a estar riendo de esto. Cruzó la puerta y volteó y se me quedó viendo y me dijo, yo nunca voy a poder reír de esto. Muchos años después, yo soy un hombre casado, con otro hombre por supuesto, y mi papá tiene una foto mía de mi esposo en el borde de su recámara. Y ahora sí con mucho humor se empieza a reír de esto. Cuando yo tenía 17 años, pues yo era el más mujeriego de la preparatoria, o sea, nadie tenía que saber que yo era gay. Yo tenía una novia que tenía un amigo. Entonces, en una ocasión, suena el teléfono en mi casa y me dice, hola Lalo, soy Alexis, ¿cómo estás? Yo bien, Fanny, ¿está bien? No, sí, lo que pasa es que, mira, voy a ser directo. Yo soy gay, me gustas mucho y algo en mi interior me dice que tú también eres gay. Para un closetero, para el más mujeriego de la preparatoria, ¿sabes lo que fue enfrentarse al valor de un chavito de 17 años? Me dio pánico. Le colgué. El cerebro humano tiene 3 reacciones cuando tiene miedo. 1, te paraliza. 2, te hace huir. Y 3, te hace atacar. Y yo ataqué. Me convertí en todo lo que más miedo me daba. Y el Alexis para mí era una amenaza. Lo bullié, lo hostigué, lo exhibí para poderme esconder yo. Por supuesto que yo no me di cuenta del daño que había hecho, porque mi miedo no me dejaba. Yo sé que nada de lo que haga o lo que diga va a poder reparar tantito lo que yo hice. Porque
si yo sentí miedo, no quiero ni imaginar cómo lo hice sentir yo a él. Hasta que yo hice las paces conmigo, cuando me pude dar cuenta de todo el daño que yo le causé a una persona, y en ese momento empecé a sentirme muy solo. Y curiosamente busqué apoyo y refugio en el radio. Decidí estudiar comunicaciones y cuando yo vi que había ahí un área de oportunidad, fui y toqué las puertas de Televisa Radio, pero pasaron 6 meses y después de esos 6 meses me llamó Charo Fernández. Y el 7 de agosto del 2001, el primer programa de radio para gente gay en la Ciudad de México, en la radio comercial, estaba al aire. Al de 17 años le diría que ninguna de las reacciones del miedo es buena, Lalo. Que aprendiera del valor de los demás. Lo que tienes que hacer, o sea, no es esperar a que te alcance tu destino, sino afrontarlo. Y de la manera violenta no es la mejor. Y tienes que estar en paz contigo como para que lo que digan los demás o lo que piensen los demás no te afecte. Por supuesto que todo mejora y te haces como más consciente de la sensibilidad de todas las personas, incluso de las que no están a favor de la diversidad sexual.